Hermanos y hermanas, ¿cómo podéis estudiar al relámpago oriental? Sí, ¿por qué? Dan testimonio de que el Señor Jesús ha regresado y expresado verdades para llevar a cabo la obra de juicio en los últimos días y purificar y salvar a la gente. Declaran que ya han sido arrebatados. Decidme, ¿os parece posible? Claro que ¿Eh? Los pastores y ancianos afirman que el Señor Jesús dijo consumado es en la cruz. Es decir, que concluyó la obra de Dios de salvar a la humanidad. Así es. Por creer en el Señor, se nos han perdonado los pecados y hemos recibido la salvación por la gracia. Eso es. Cuando venga, nos elevará al reino de los cielos. Es imposible que lleve a cabo ninguna otra obra de salvación. La predicación del relámpago oriental va contra la Biblia y se considera herejía en los círculos religiosos. Decid, ¿por qué queréis estudiarla todos vosotros? ¿Eh? Hermano Miao, Ven, toma siéntate a asiento para que escuchar. podamos Sí. hablar. Vamos a sentarnos. Escuchad. A ver qué dice. El Señor Jesús asumió todos nuestros pecados. Ya no nos considera pecadores. Creemos que ya nos hemos salvado y que la salvación es definitiva. Amén. Si acatamos la salvación del Señor Jesús por medio de la cruz, cuando el Señor regrese nos llevará al reino de los cielos. Eso es lo que prometió. Eso es. Así pues, a su regreso no realizará ninguna obra de juicio y purificación. Es imposible que nos equivoquemos por seguir y defender la Biblia. Amén. Esa Hermano Miao, hermano Zhu, La verdad. tomad asiento. Sí, Podemos sentarnos y hablar de Sentaos, cualquier por cosa que no esté clara. Sí, por favor, Debatiendo se sentaos. encuentra la Sí, verdad. hablemos. Por Tomad favor, asiento. hablemos. Sentémonos a hablar. Tomad asiento. Sí, por favor. Colaboradores Miao y Tzu. Si, como dicen los pastores y ancianos, las palabras del Señor Jesús en la cruz consumado es, aluden al final de la obra de Dios de salvación de la humanidad, ¿por qué el Señor también dijo, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar? Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. Sí. Si alguno oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo. Porque no vine a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, esa lo juzgará en el día final. Amén. Y como se cita en Pedro 1, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Con las profecías bíblicas vemos que el Señor vendrá, expresará verdades, realizará la obra de juicio de los últimos días y nos guiará para entrar en todas las verdades. Si os atenéis a las palabras de los pastores y ancianos, ¿cómo podrían cumplirse estas profecías? Alabado sea Dios. ¿Las profecías del Señor quedan en nada? No, claro que no. Ni hablar. Colaboradores Miao y Tzu, ¿lo podéis explicar con claridad? Las palabras del Señor son claras. Volverá en los últimos días para declarar palabras y juzgar a toda la humanidad. El pastor y los ancianos nos han engañado. Solo esperábamos el regreso del Señor para que nos llevase al reino de los cielos sin prestar atención a sus palabras. El pastor y los ancianos no comprenden la Biblia. Sí. Sus palabras no merecen confianza. No podemos confiar en ellos. Estáis muy confundidos. Explican la Escritura continuamente. Si ellos no la comprenden, ¿quién lo hace? No la comprenden. Debemos obedecer lo que digan y atenernos a la Biblia en todo caso. Creo Sí, que está no muy confío en los confundido. pastores y ancianos. En el marco de nuestra fe defendemos la Biblia, pero a la hora de esperar la venida del Señor, debemos escuchar bien su voz. Pues Dios declara nuevas palabras cada vez que realiza una nueva etapa de su obra. Así es. La manera en que vendrá Dios, la obra que llevará a cabo y su modo de realizarla son cosas que no podemos predecir. Sí. Exacto. Por tanto, debemos centrarnos en buscar la voz del Señor y las palabras del Espíritu Santo para recibir al Señor. Si leemos unas palabras de Dios Todopoderoso, sabremos por qué la obra de Dios de los últimos días pretende juzgar y purificar a la humanidad. Dios Todopoderoso dice, en ese momento, la obra de Jesús era la redención de toda la humanidad. Los pecados de todos los que creían en Él eran perdonados. Mientras creyeras en Él, Él te redimiría. Si creías en Él, dejabas de ser un pecador y eras liberado de tus pecados. Esto es lo que significaba ser salvo y ser justificado por fe. Sin embargo, seguía habiendo en quienes creían algo rebelde y opuesto a Dios y que había que seguir quitando lentamente. La salvación no significaba que el hombre hubiera sido ganado por completo por Jesús, sino que ya no pertenecía al pecado,
que sus pecados habían sido perdonados. Si creías, ya no pertenecías al pecado. Para el hombre, la crucifixión de Dios concluyó la obra de su encarnación. Redimió a toda la humanidad y esto le permitió tomar posesión de las llaves del Hades. Todos piensan que su obra se ha cumplido por completo. En realidad, para Dios, solo se ha realizado una pequeña parte de su obra. Solo ha redimido a la humanidad, no la ha conquistado. Y menos aún ha cambiado la fealdad de Satanás en el hombre. Por esta razón Dios afirma: aunque mi carne encarnada pasó por el dolor de la muerte, esa no fue la meta total de mi encarnación. Jesús es mi amado Hijo y fue clavado en la cruz por mí, pero no concluyó del todo mi obra. Solo llevó a cabo una porción de ella. Un pecador como alguno de vosotros, que acaba de ser redimido y que no ha sido cambiado o perfeccionado por Dios, ¿puedes ser conforme al corazón de Dios? Para ti, que aún eres del viejo ser, es cierto que Jesús te salvó y que no perteneces al pecado gracias a la salvación de Dios. Pero esto no demuestra que no seas pecador ni impuro. ¿Cómo puedes ser santo si no has sido cambiado? En tu interior estás cercado por la impureza, egoísta y miserable. Pero sigues deseando descender con Jesús. Tendrías que tener tanta suerte. Te has saltado un paso en tu creencia en Dios. Simplemente has sido redimido, pero no has sido cambiado. Para que seas conforme al corazón de Dios, Él debe realizar personalmente la obra de cambiarte y purificarte. Si solo eres redimido, serás incapaz de alcanzar la santidad. De esta forma no serás apto para participar en las buenas bendiciones de Dios, porque te has saltado un paso en la obra de Dios de gestionar al hombre, que es el paso clave del cambio y el perfeccionamiento. Y así tú, un pecador que acaba de ser redimido, no puedes heredar directamente la herencia de Dios. Amén. Por medio de esta obra de juicio y castigo, el hombre llegará a conocer plenamente la esencia inmunda y corrupta de su interior y podrá cambiar completamente y ser purificado. Solo de esta forma puede ser el hombre digno de regresar delante del trono de Dios. Toda la obra realizada este día es con el fin de que el hombre pueda ser purificado y cambiado. Por medio del juicio y el castigo por la palabra, así como del refinamiento, el hombre puede desechar su corrupción y ser hecho puro. Amén. Amén. En lugar de considerar que esta etapa de la obra es la de la salvación, sería más apropiado decir que es la obra de purificación. Amén. Alabado sea Dios. Hermana Chen, Dime. me gustaría leer. Bien. La esencia de la obra del castigo y el juicio de Dios es purificar a la humanidad, y es para el día del reposo final. De lo contrario, toda la humanidad no podrá seguir a los de su propia especie o entrar en el reposo. Esta obra es el único camino de la humanidad para entrar en el reposo. Solo la obra de purificación de Dios purificará a la humanidad de su injusticia, y solo su obra de castigo y juicio traerá a la luz aquellas cosas rebeldes entre la humanidad, separando, de ese modo, a los que pueden ser salvos de los que no pueden, y a aquellos que permanecerán de los que no. Cuando su obra termine, aquellas personas que permanezcan serán purificadas y gozarán sobre la tierra una segunda vida humana más maravillosa, mientras entran en un reino más alto para la humanidad. Es decir, entrarán en el día del reposo de la humanidad y vivirán junto con Dios, después de que aquellos que no pueden permanecer hayan sufrido el castigo y el juicio. Sus formas originales se revelarán por completo. Después de esto, todos serán destruidos y, al igual que Satanás, ya no se les permitirá sobrevivir sobre la tierra. La humanidad del futuro no tendrá ya ninguna de esta clase de gente. Esta gente no es apta para entrar a la tierra del último reposo, ni tampoco es apta para entrar en el día del reposo que Dios y el hombre compartirán, porque ella es el blanco del castigo, es malvada y no es gente justa.
Su obra última de castigar el mal y recompensar el bien se hace por completo con el fin de purificar totalmente a toda la humanidad, para que Él pueda llevar a una humanidad completamente santa al reposo eterno. Esta etapa de su obra es su obra más crucial. Es la etapa final de toda su obra de gestión. Amén. Gracias a Dios. Las palabras de Dios son una maravilla. Es clara la trascendencia de la obra de redención del Señor Jesús en la era de la gracia y el motivo por el que Dios realiza la obra de juicio en los últimos días. Sí. Colaboradores Miao y Tzu, ¿aún os atrevéis a afirmar que cuando el Señor Jesús dijo en la cruz "consumado es", se refería a la obra de Dios de salvar a la humanidad? No. ¿Tienen algún fundamento bíblico los pastores y ancianos para alegar esto? ¿Ha dado testimonio de ello el Espíritu Santo? No. ¿Es lo que expresó el Señor Jesús? No. Por supuesto que no. En tal caso, lo que dicen los pastores y ancianos son simples nociones y fantasías humanas. Cierto. Exacto. Se No saben lo en que sus Los nociones ancianos y fantasías. pastores se equivocan. La crucifixión del Señor Jesús en la era de la Totalmente. gracia fue la obra de es cierto. redención para redimirnos de los pecados, de modo que pudiéramos escapar a la condena y la maldición de la ley. Creemos en el Señor, nos confesamos y arrepentimos y se nos perdonan los pecados. Disfrutamos de la paz, el gozo, la gracia y las bendiciones que nos concede el Señor. Gracias a Así Dios. es. Esta es la trascendencia de creer en el Señor y alcanzar la salvación. Amén. Alabado sea Dios. Gracias a nuestra fe nos hemos salvado y se nos han perdonado los pecados. Pero no podemos negar que nuestra naturaleza pecaminosa y nuestro carácter satánico siguen ahí. Es verdad. El pecado Sí, aún nos estoy tiene totalmente de aprisionados y acuerdo con lo que cohibidos. A menudo mentimos y engañamos. Somos muy arrogantes, egoístas, astutos y codiciosos. Siempre pensamos en nosotros. Aunque nos dediquemos al Señor, lo hacemos para que nos premie, para entrar en el reino de los cielos. Culpamos al Señor en cuanto tenemos que encarar los problemas. Renegamos de Él y lo traicionamos. Sí. La Biblia dice: la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Amén. ¿Qué opináis? Si nos rebelamos contra Dios y nos oponemos a Él, ¿somos aptos para entrar en el reino de los cielos? No. Por medio de la fe se nos han perdonado los pecados y nos hemos salvado por la gracia. ¿Significa eso que hemos escapado del pecado y nos hemos convertido en santos? No. ¿Significa que hemos alcanzado la salvación y Dios nos ha ganado? Si nos quejamos del Señor y nos rebelamos contra Él, ¿cómo vamos a lograr la salvación? Tiene razón. Cierto. Deberíamos tener claro que la obra de redención del Señor Jesús solo fue una parte de la obra de Dios de salvar a la humanidad, pero no toda ella, pues Dios no había ganado completamente a la humanidad. En los últimos días, sobre la base de la obra de redención del Señor Jesús, Dios Todopoderoso ha expresado verdades para realizar la obra de juicio y purificación de la humanidad, para que podamos escapar del pecado y seamos personas obedientes de Dios. Al final, llevará a la gente al reino de Dios. Amén. Amén. La obra de juicio de Dios Todopoderoso es la obra más crucial que puede purificar y salvar por completo a la humanidad. Sí. Gracias. Amén. La obra de Dios de salvar a la humanidad no concluirá hasta que Dios Todopoderoso termine su obra de los últimos días. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Muy Esclarecedor. La obra de Dios Todopoderoso de los últimos días cumple la profecía del Señor Jesús. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo. Y la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo. Y la siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será en el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Amén. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos que oiga. Amén. Su obra de juicio deja a todos al descubierto y divide a la gente por tipos. Todos los que se niegan a oír la voz de Dios reniegan de Dios en la carne y lo condenan. Quedan al descubierto y son eliminados, acabarán cayendo en el desastre y serán castigados. Sí. Quienes oyen la voz de Dios y se convierten a Él serán llevados a su reino tras experimentar su juicio y purificación de los últimos días. Amén. Todo esto cumple la profecía de Apocalipsis 21.
Y el que está sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Amén. Gracias a Dios. Ya hemos bebido gratuitamente de la fuente de la vida. ¿En qué contexto dijo el Señor, hecho está, en este pasaje? ¿En qué contexto? Sí, cuéntanoslo, por favor. Sí, cuéntanoslo. En aquel tiempo, Dios hizo nuevas todas las cosas, y la humanidad alcanzó la santidad. Surgieron un cielo nuevo y una tierra nueva. Una nueva Jerusalén descendió del cielo, y el tabernáculo de Dios estaba entre los hombres. Dios habitaba entre ellos, que eran su pueblo, en su reino. Sí, así es. Ya no había lágrimas, muerte ni duelo. Sí. Esta es la única señal de la culminación de la obra de Dios de salvar a la humanidad. Amén. Es una maravilla. Gracias a Dios. Sí. Hermanos y hermanas, ¿es santa la humanidad actual? No. ¿Se ha materializado el reino de Dios? No. ¿Han sido erradicados los demonios satánicos? No. Dado que no es así, ¿cómo podemos afirmar que ha concluido la obra de salvación de Dios? El pastor y los ancianos hablan a ciegas. Desde luego que sí. Engañan a la gente. Nos han engañado a todos. Sí. Han dicho que las palabras del Señor Jesús, consumado es, quieren decir que ha concluido la obra de salvación de Dios. ¿Concuerda esto con la realidad de la obra de Dios? En absoluto. ¿No es una interpretación libre de las palabras del Señor? ¿Acaso no lo hacen para engañar y embaucar a los demás? Sí. ¿Cómo podéis hablar así de ellos? El pastor y los ancianos... Colaborador Chu. El Señor Jesús profetizó que vendría a separar a los buenos siervos de los malos, las ovejas de las cabras, el trigo de la cizaña y a las vírgenes prudentes de las insensatas. El libro del Apocalipsis profetizó que Dios formaría un grupo de vencedores en los últimos días y que su reino vendría a la tierra. Son cosas que el Señor logrará cuando vuelva. En la actualidad, durante la aparición y obra de Dios Todopoderoso, ha revelado cuáles son las ovejas y las cabras, los buenos y los malos siervos, el trigo y la cizaña, las vírgenes prudentes y las insensatas. También ha formado un grupo de vencedores que tienen experiencias y testimonios rotundos. Por seguir a Cristo, el gobierno chino los ha buscado y perseguido brutalmente. Y otros grupos religiosos llaman a emergencias cuando están predicando el Evangelio. Los han encarcelado y han sufrido muchas torturas. Cuando los sueltan, continúan difundiendo el Evangelio del reino y dando testimonio de él. Estoy totalmente de acuerdo. También ha visto la luz la verdad de la oposición a Dios por parte del mundo religioso, el cual es acreedora al odio y la condena de Dios, y se ha quedado desierto. ¿Es que no lo veis? Así es. Es cierto. Los pastores y ancianos han decidido que las palabras consumado es aluden a la obra de salvación de Dios. Eso es absurdo y es ridículo. Eso niega la realidad de la obra de Dios, de los últimos días, y engaña y perjudica a la gente. Es cierto. Ahora lo entiendo. Las palabras del Señor Jesús se referían a su obra de redención, no a que hubiera concluido la obra de Dios de salvar a la humanidad. Sí, los pastores y ancianos malinterpretan la Biblia. Sí, nos han hecho muchísimo daño. Sí, ¿Sabes? sí, 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 sí. Los ancianos y pastores.